Y vamos a compartir la pantalla. Ya. Bueno, les comento que están los 3 cursos, los 3 segundos medios, ingresando 2 más tarde. Los 3 segundos medios están juntos por excepcionalidad, debido a que las clases, ¿cierto? Hemos estado esta semana así como habían cursos con muy poquito, otros que alcanzaron, por ejemplo, el segundo B alcanzó a hacer 2 grupos, pero en realidad tampoco era como que podíamos utilizar óptimamente todo el tiempo. Y en función de que el lunes tienen prueba conmigo y que quede bien grabado, porque a veces en la sala de clase no se escuchaba muy bien los videos, Y, o profe, dígame, ¿y qué va a entrar más o menos? ya, o entraban, al tiro le digo, o los videos quedaban mal grabados, ¿cierto? O quedaban sin audio, entonces debido a esas complicaciones decidí que tomáramos con los 3 segundos medios y hacer la clase. Hola Jesús, hola Tomás. Jesús, no importa, bueno, igual va a quedar la clase grabada, si la puede revisar. Y así después se puede poner un poquito más al día. ¿Y qué más? Ahí le va mal en internet. A Uy, profe, ver. puso las ventanas del chat y de la cámara y se ve toda la parte, así como negrito. ¿Se veía gris? Sí, se veía lo gris cuando usted abre como el chat y las cámaras. Ah. Y ahora a ver, veamos. ¿Ese Power lo ven bien? Oh, sí. Ya. Bueno, en el Power anterior yo les puse aquí al final, po, que entraba en la prueba, po. 3 más tarde, ingresando. Ya, evaluaciones. El lunes Sí. 29, ¿cierto? Este lunes, próximo lunes, estábamos viendo, ¿cierto? Yo le expliqué que dependía todo de la presencialidad o si no íbamos online, que podía suceder, sucedió, que cuando quedaba bien la fecha fijada. Pero como ahora vamos a tener fijos los lunes de lenguaje, así que va la prueba, ¿ya? Entonces, el lunes 29 de marzo va esta prueba de diagnóstico unidad 0, como dice aquí el Power, y ¿qué entra en la prueba? Como decía Agustín, entra la comprensión lectora, y lo que hemos estado trabajando en estas últimas clases, ¿cierto? Que ha sido interpretación, que ha sido lo más importante. Entonces va a entrar esto, comprensión lectora, interpretación. Que en realidad es lo que hemos estado haciendo estos ejercicios, entonces no habría mayor inconveniente en que en tener buenos resultados, ¿cierto? Y lo otro era redacción, porque me di cuenta, ¿cierto?, en función de estas revisiones de actividades, que en las respuestas de desarrollo faltaba. Entonces, para mejorar esto, tomé la decisión de trabajar en cuanto a redacción. Y por eso en la clase anterior trabajamos con la idea principal y la idea secundaria, y la idea es hoy de trabajar con la síntesis, ¿ya? Para reforzar esto. Entonces, eso es lo que entraría en la prueba. Unos textos, ¿cierto? Un texto literario, un texto no literario. Van a tener que leer el texto, identificando el propósito comunicativo, ¿cierto? Preguntas de tipo literal, algunos de interpretación y finalmente unas de desarrollo. Eso es todo. Eso sería solamente la prueba. La ¿Qué fue lo semana, último? hay unas preguntas de desarrollo, Ah, ya. solamente eso, que se entienda. Entonces yo, si hemos trabajado idea principal y secundaria, yo supongo que me van a redactar, ¿cierto? Teniendo conciencia de que existe esta idea principal y esta idea secundaria. Ya que respondo mi primera, por ejemplo, si me dice, evalúa el texto según tu opinión personal, y usted le va a ponerme, el texto me pareció bueno, coma, y ahí usted con la idea secundaria complementa, ¿cierto? Y dice, porque los personajes se fueron desenvolviendo y fueron evolucionando a través de la historia, coma, también me pareció muy interesante la propuesta del espacio físico, coma, y ahí voy agregando información como lo hemos visto de idea principal y de secundaria. Y ahí tendríamos una respuesta ok de 10 puntos. Ya, entonces, un próximo lunes esa prueba de diagnóstico, ¿cierto? Y luego tenemos, tanto atrasado, espérenme un poquito para que, no sé dónde quedaron. Ahí se aceptaron. Otro más. Ya, entonces,
ahí me quedé confundida, ya la prueba diagnóstica. Y luego tenemos el lunes que viene, 5 de abril, el lunes subsiguiente, tendríamos la prueba del libro, ¿cierto? Que viene el libro de Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier. Está muy buena. ¿Le gustó? Sí. Es muy bueno, espectacular. Sí, Hoy día muy con su buena. curso también hablamos del texto, con el segundo C, y les conté un poquito del segundo libro. ¿Eso lo habló hoy día? Sí. ¡Oh! Ya, entonces tendríamos esto, ¿ya? También, también, por ejemplo, no se preocupen si no existen, por ejemplo, clases grabadas de esta semana para los 3 segundos medios, ¿ya? Porque yo también ya tenía visualizado hacerle esta clase online, porque así quedaba mejor todo grabado de una y no quedaban estos inconvenientes. Entonces, en realidad, bueno, con los 3 segundos medios esta semana como que reforzamos la guía de la idea principal y idea secundaria y introducimos un poquito el tema de la síntesis, pero nada más. Así que no se preocupen si es que no encuentran esas clases, porque en realidad todo va a ir hoy. ¿Ya? Hoy día va a ir bien la clase grabada. Ya, entonces vamos a compartir la clase que nos compete, que ya estaba arriba en Classroom, ¿cierto? Ya estaba en Web Class, que íbamos a trabajar la síntesis. Ya, aquí está. Síntesis de ideas centrales y principales. Uy, chiquillos, que han entrado tarde, pero un montón, agrego a cada rato. Ya. Ya. Y se me va, pierdo la concentración donde a cada rato me sale el... Hay alguien más entrado. Sí, regalo de cumpleaños es la prueba del libro. A mí ¿Por igual. qué el Camilo Ibañez está de cumpleaños el lunes 5 de abril? No, a mí mi papá me dice, mira, te traje un regalo y tienen todo el libro ahí. Felicidades, ahora puedes leer. Ya, dice, objetivo, sintetizar la idea central y principales de textos no literarios. Ya, aquí vamos a aplicar la estrategia de sintetizar en un texto no literario, pero en realidad ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de texto. La estabilidad es para cualquier tipo de texto. La hemos estado trabajando igual a lo largo desde el primer día de clases, por ejemplo, cuando trabajamos el texto no literario y hicimos secuencia de hechos, ¿se acuerdan? Esto hizo primero, después siguió con esto, después está esta otra acción. Y hicimos una secuencia de hechos y cada vez íbamos resumiendo. Lo hemos estado trabajando, es estabilidad. Entonces, ahora le vamos a poner como nombre, y paso y forma. Dijimos que es sintetizar. Y en clase lo alcanzamos a ver con los 3 cursos y hablamos sobre que sintetizar significaba, ¿cierto? Resumir, ¿cierto? Reducir, abreviar y simplificar. Es decir, vamos a hacer un texto que es de mayor envergadura, vamos a tratar todo lo posible de hacerlo más pequeño. Eso quiere decir sintetizar, ¿ya? Que por eso era la idea que ustedes antes de esto pudiesen ser capaz de identificar, por ejemplo, la idea principal, porque eso es lo que eso es lo que sí o sí tiene que ir en esta síntesis. Lo principal, lo más importante, eso es lo que yo tengo que reducir y sacar esta idea secundaria que solamente me están apoyando, ¿cierto? Dijimos, la idea secundaria apoya la idea principal, le entrega solamente más información, pero siempre lo más importante de cada párrafo es encontrar esta idea principal. Entonces decimos que la síntesis, entre paréntesis acá dice resumen, ¿cierto? Es sintetizar, es interpretar un texto. Ya no vamos a salir de esta habilidad, seguimos la misma, interpretar. Por eso primero tenemos que leer y tenemos que saber interpretar este texto, saber qué quiere decir, de qué trata. Sin eso no vamos a poder sintetizar. Por eso tenemos que reorganizarlo, ¿cierto? Expresándolo en aseveraciones o oraciones, ¿cierto? Tenemos que dar cuenta de leerlo, reorganizarlo y decir qué es lo más importante, lo más potente, qué es lo más relevante. ¿Ya? Y ahí yo puedo crear una síntesis. Aquí dicen qué consiste esta habilidad, ¿cierto? Consiste en, primero,
tener, ¿cierto?, a estos lectores, ustedes tienen que ser capaces, ¿cierto?, de establecer cuáles son las ideas más importantes. Por eso lo aprendimos en la clase anterior. Y por eso le di tanta vuelta esta semana para saber si y de verdad podían ser capaces de identificar esta idea principal, porque sin eso no podíamos avanzar. ¿Ya? Tenemos que tener unos lectores capaces de identificar estas ideas principales. Luego, segundo, tenemos que ser capaces de tener un proceso de generalización de la información entregada. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir un ejemplo del, hoy tengo que ir a la feria porque se viene el encierro, ¿cierto? Entonces tengo que ir a la feria a comprar manzana, pera, naranja, cebollas, papas para tener en la semana. ¿Qué quise decir? ¿Cómo puedo esto acotarlo y achicarlo? Que fue a comprar a la feria por el COVID-19. Claro, ¿cierto? Voy a ir a la feria y puedo utilizar esto que dice aquí, generalización, y decir que fui a comprar frutas y verduras. Porque puedo acotar esta gran lista y decirlo en una sola o en una palabra o en una oración. ¿Ya? Puedo decir fruta y verdura. Busco su campo semántico. ¿Ya? Y voy a buscar. Y digo, ¿qué es esto? Todo lo que estoy tratando de, esta generalidad, tratar de acotarla. Por ejemplo, si estoy diciendo el televisor de 42, el televisor de 42 pulgadas, tiene imagen HD, 1800p, resolución, 4K. ¿Qué estoy diciendo? Es una tele muy buena. Ya, pero ¿cómo lo podría acotar en una palabra, en una frase? ¿Qué nombre? Una TV. Me compré una tele súper buena, no sé. Pero, por ejemplo, yo estoy dando las características de la televisión. ¿Ven? Eso hay que hacer, hay que tratar de utilizar estas generalizaciones. Tenemos que tratar de acotar y saber qué es lo que me está diciendo. Ah, me está diciendo las características de la televisión. Y eso es las características de la televisión. Y eso es lo que escribo. Y 3, dice, es un proceso final de ¿Me está diciendo los generalización. componentes del... ¿Perdón? ¿O está diciendo los componentes del TV? Claro, también puede ser, también es una alternativa. Y luego dice, el proceso final de generalización se logra reduciendo en una sola idea, ¿cierto? Esto que estábamos hablando de generalizar, ya de decir un listado gigante y llevarlo solamente a una frase, ¿cierto? Buscar cuál es el punto en común, ¿ya? Este proceso de generalización hay que llevarlo a una idea, una oración, y que este texto nos sea capaz de comunicar. Ya. Dice, entonces, dijimos que sintetizar siempre va a involucrar que nosotros identifiquemos el tema, las ideas centrales e idea principal. Aquí ya nos olvidamos de la idea secundaria porque ya la aprendimos a separar del texto. Y como ya sabemos que solo nos complementa y solo nos entrega más información de lo que ya dice, no la necesitamos. ¿Ya? Entonces, cuando sintetizamos, solamente vamos a identificar el tema y la idea central. Ya, esta es la estrategia. La estrategia que vamos a utilizar, este paso a paso, ¿cierto? Que se va a utilizar en la clase de hoy va a ser el siguiente. Dice, paso 1. Profe, Dígame. este PowerPoint lo va a subir a... ¿Ya está arriba? ¿Cómo se llama? ¿Ya lo subió yo? Sí, lo subí el lunes, está en Classroom y está en WebClass. Profe, aún no le envió la tarea. Oh. Lo tengo hecho, pero no se la envié. Sáquele la fotito y me la manda. Sí, profe, y se la envió. Ya, entonces paso 1, lee toda la información que se quiere sintetizar. Paso 2, identifica cómo se organiza esta información. Hay que identificar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Luego identificar el tema. Y ya dijimos, ¿cierto?, que identificamos el tema con las preguntas de qué se habla o de qué se trata. 4, leer el texto por párrafo. La idea es que vamos dando cuenta de que si existen estos párrafos, ¿cierto?, que hablamos párrafo introductorio, párrafo de desarrollo, párrafo final, ¿cierto? Identificar o subrayar cada párrafo donde está su idea principal. Y luego identificar el propósito comunicativo del texto.
porque no podemos hacer una correcta síntesis si no sabemos cuál es su propósito, ¿cierto? Y finalmente, reorganizar la información. Me llegó un correo preguntándome qué era reorganizar la información. Y es, en realidad, toda esta información escribirla, es decir, hacer la síntesis escrita, ¿ya? Pero por eso hay que tener ojo y dice entre paréntesis, la puntuación correcta garantiza una escritura coherente. Hay que escribir, hacer la síntesis del texto. Vamos a aplicarla. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a aplicarla a uno que dice, lee toda la información que se quiere sintetizar. Dice Arturo Prat Chacón. Nació el 3 de abril de 1848 en la hacienda de Puñual, cerca de Ninue. No, de Ninue, provincia de Ñuble, octava región, hijo de Agustín Prat y de Rosario Chacón. Cuando cuenta 10 años, ingresó en una escuela de formación marina y en 1860 se embarca en la nave Esmeralda. En 1864 se graduó de guardamarina, tomó parte de los combates de Aptao en febrero de 1865 y Papúo, noviembre de 1865. En la guerra contra España, Guerra del Pacífico, en 1866 ascendió a capitán de corbeta. Se casó con Carmela Carvajal el 5 de mayo de 1873 y tuvo 2 hijos, Blanca Estela y Arturo Héctor. En la Segunda Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia fue el comandante de la insignia Esmeralda. En la Rada de Iquique, el 21 de mayo de 1879, mantuvo combate contra los acorazados peruanos Huáscar e Independencia, y cuando era inminentemente la derrota chilena, Prat tomó la decisión de abordar la nave peruana, siendo escuchado por un marinero y el sargento Juan de Dios Aldea. Los tres saltaron hacia la cubierta del Huáscar, el marinero cayó de espalda al mar, y Aldea y Prat quedaron solos, dirigiéndose hacia la torre de mando, cayendo el primero y luego Prat. Un marinero le disparó a la cabeza, dándole muerte el 21 de mayo de 1879. Ya, acabamos de leer toda la información que vamos a sintetizar. ¿Qué tipo de texto es este? Biografía. Perfecto. Entonces podríamos decir que es un texto no literario y pertenece a la biografía, como dice Agustín. Perfecto. Sí. Profe, yo me sentí estafado cuando vi como el resumen así total ¿De esto? Arturo Prat. Sí, de Arturo Prat, porque era como que desde chico yo siempre he pensado de que Arturo Prat se tiró al mar y le disparaban y todo, y no, pues le dieron desde el otro pote. Ah, que no se alcanza a lanzar No se alcanza a lanzar. Entonces yo me dije, no, al ¿qué es Huáscar. esto? ¿Esto no es lo que he visto? Sí, eso. Oh, miren, aquí dice que Arturo Prat, esta biografía también está fallada, No. porque dice que los tres saltaron hacia la cubierta del Huáscar. Dice que saltó a la cubierta. Ah, Y uno se cayó al mar. El otro, ah, el Aldea y el Prat, quedaron arriba de la cubierta. Y cuando fueron corriendo hacia la torre de mando, le dispararon a Aldea y luego le dispararon a Prat. sí, eso sí, le dispararon a Prat en la cabeza. En la cabeza. Ya, segundo paso. Hay que identificar cómo se organiza el texto. Es decir, aquí está la introducción, aquí está el desarrollo y aquí está la conclusión. ¿Cierto? Nos introdujo al tema, luego nos dio toda la información, ¿cierto? Etcétera, y luego cierra con la última batalla, ¿cierto? De Arturo Prat. Y luego dice, identifica el tema. ¿De qué se habla en el texto? De la vida y muerte de Arturo Prat. Perfecto. De la vida y muerte o vida y obra de Arturo Prat. Nada más. O Arturo Prat. ¿Cierto? También se podría decir Arturo Prat Chacón. Por Dios, tía, que soy inteligente. Sí, punto para Agustín. Luego dice, lee el texto por párrafo y subraya la idea principal. Ya. Podemos ir párrafo por párrafo,
¿cierto? Hasta aquí, acá, 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 o tratar de hacer una síntesis inmediatamente y empezamos a acotar los textos, ¿ya? Vamos a utilizar eso que yo les dije, generalización. Dice, si acá sale, nació el 3 de abril de 1848 en la hacienda, ¿cierto? Nos dice cuándo nació, dónde nació, nos dice quién fue su hijo y su vida, ¿cierto? Así como su vida escolar. Entonces ahí podríamos decir que es la presentación del personaje. ¿Qué hace este texto? En la introducción nos presenta el personaje. O podríamos decir, ¿cierto?, que es la vida de Arturo Prat cuando era pequeño. La niñez de Arturo Prat. La Porque infancia. es la infancia, perfecto. Infancia y adolescencia, porque dice que se graduó en Guardia Marina. Ya, eso es. ¿Se entiende ahora la generalización? Sí, sí. Ya, perfecto. Pero es Seguimos. como pero al principio es como la generalización, así me refiero, como del principio del texto, ¿cierto? Algo así. Sí, le estoy generalizando porque todo lo que dije acabo de resumirlo, por ejemplo, en presentación del personaje. Eso es lo que hizo. Ah, ya, sí, sí, sí. O lo que dijo, como dijo usted, ¿cómo era? La vida escolar de Arturo Prat. La infancia. O la infancia de Arturo Prat. Claro, pero ahí como que discrepo así como un poco porque como no va como, si a mí me dicen que es la infancia de Arturo Prat, yo pudiese pensar que a lo mejor va a dar más información. En realidad no da nada de información de la infancia mucho. No. No, habla como que la vida más escolar. Ya, sigamos. Desarrollo. ¿Qué nos dice acá? En todo no, combate de Albatao, guerra, combate, ascendió, se casó, igual me da risa esta biografía porque se casó con Carmela y tuvo 100, como que solamente la usa, la forma de escribir esta biografía está como correlativa a los años. Ve que dice en 1848, 64, en el 65, en el 73, así la organizaron. Porque también se pudo haber organizado y poner esto de que se casó con Carmela Carvajal acá arriba y que tuvo hijos con su Bueno, vida, presentación del personaje. Ya, entonces, en el desarrollo, en realidad solamente nos narra ciertos sucesos trascendentes en la vida de yo lo hubiera escrito como actos que ha hecho. claro, o vida militar. Sí, sí, sí. La vida militar o carrera militar de Arturo Prat. Eso. Claro, también se podía resumir así, como, y es más, es carrera marina y militar. Y finalmente, en el último párrafo que nos hace, ¿qué hace en el último párrafo? Nos explica cómo murió. Claro, ¿cierto? Y más que eso, como que se le da crédito a su historia, ¿cierto? Porque el final, ¿cierto? Que nos dice cómo pasaron las cosas o cómo murió. Porque es un prócer de la patria, vos no olvides. Que, como yo les dije a sus compañeros hoy día en la clase, gracias a él tenemos un feriado. ¿En serio? Sí, pues el 21 de mayo es feriado con Agustín. Y tenemos el mes del mar y todo en mayo. Pues. Mes del mar. Ya. Ah, pero faltan 2 meses, profe. Sí, pero un feriado, voy un feriado, un feriado. Pero, profe. Ay, el Benjamín Chacón me dice que vi la película. ¿Cuál película? ¿Está la película? ¿Qué película? Había una que hablaba así como... ¿Había una serie? ¿O hay una película de Arturo Prat? No la he visto. No, yo lo vi en el 13, profe. ¿La película de Arturo Prat? No, que era con los mismos actores de telenovela y mostraban la batalla que hacían y después me Mm. decepcioné por cómo en verdad murió. Ah, yo he visto así, solo una serie nomás, pero no película. Sí, un día la dieron en el TVN. Ah, voy a buscar. Ya, dice, ¿cuál será el propósito comunicativo de este texto? Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que es una biografía y una biografía es un texto expositivo. Es decir, ¿cuál es el propósito comunicativo de este texto? Exponer cierta información o informar sobre la vida y obra de Arturo Prat Chacón. Ese es el único propósito de este texto.
porque no nos quiere persuadir así como hoy Arturo Prat fue el mejor del mundo, dio la vida por nosotros, sin No, no él. fue así. No, no, el texto es imparcial. Solo nos entrega la información, la expone. Entonces ese es su propósito comunicativo. Y luego el paso 6 decía, reorganiza, ¿cierto?, la información, todo lo que ya teníamos atrás y lo que habíamos visto, y escríbela, hay que escribirla, pero no olvidar los signos de puntuación porque garantizan una escritura coherente. Entonces, por ejemplo, yo puse Arturo Prat Chacón y le puse inmediatamente 1848 y 1879. Acabo de poner su vida acá, cuando nació, cuando murió, lo resumí inmediatamente. Y luego le puse marino y militar, que eso me resume, ¿cierto?, todo este párrafo. Y le puse participó en la Guerra del Pacífico, donde dio la vida por su país. Recuerden que el propósito comunicativo era informar sobre la vida y obra de Arturo Prat, no lo perdí, ¿cierto? Y el final del texto, donde nos concluía, que era uno de donde quería ir el texto, era a la importancia de que fuera la Guerra del Pacífico para Arturo Prat. Por eso puse eso al final. Entonces ahí yo organicé la información. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Ya, No, todo bien. ya, perfecto. Le agregué esto donde, claro, el paso 6 traía aquí como consigo cierto dudas porque como decía, reorganiza la información y decíamos, ¿qué hay que hacer? Le puse como tips, ¿ya? Aquí reorganiza la información. ¿Qué quería decir? Lo desglosé un poco más, ¿ya? Y les di como tips de puntuación correcta, ya que garantiza, como ya les dije, una escritura coherente. Dice acá, la coma, ¿cierto? Dice, la coma, ¿para qué sirve, cierto? Dice primero, para separar palabras de una enumeración dentro de un mismo enunciado. Ahí vamos a poner un ejemplo que vimos en el... Aquí. No, primero la voy a mostrar así y después voy a poner una diapo con el ejemplo. Entonces sirve... ¿Ah? ¿Ese sería la tarea? ¿Esa sería la tarea? No, acá está la tarea. Actividad número 4, les voy a mostrar igual el texto que tienen que hacer. Tienen que leer un Pues. texto, una biografía también, y tienen que hacer los pasos. Ya, profe. Ya, la coma, ¿para qué nos sirve? Para separar ciertas palabras de una enumeración dentro de un mismo enunciado. Es lo que siempre ocupamos esto lo tenemos así como ya sabemos que hay que, A ¿cierto? mí me habían enseñado que era como para dar descanso al lector. ¿La coma? Ah, claro, sí, como que al principio cuando uno le dicen, pucha, pero pone la coma, lee el texto, lo que acabas de escribir, y piensa en el lector, ¿cierto? Y ponele la coma para que descanse. Es un respiro. Ya, pero sirve para más que eso. Vamos a poner esto que dice que primero es para separar, ¿cierto? Una enumeración. Aquí sale el ejemplo, se traerá papel, coma, lápiz y coma, ¿cierto? Siempre ponemos en una numeración las comas y siempre al final se pone una I. Esa la manejan todos, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Un chat diga que sí? Sí, eso, Tomás. Fácil, easy, es la que manejamos todos. Luego se puede también poner una coma cuando, aquí dice, usamos sustantivos, que estos sustantivos funcionan como vocativos. ¿Cuáles son los vocativos? Estos que nombran al interlocutor. Por ejemplo, cuando yo mando una carta o escribo un correo, ¿ya? Y por ejemplo puedo escribir así como estimado, coma, y yo escribo hacia abajo. O acá dice Pilar, coma, ¿puedo analizarlo? ¿Por qué dice que entonces, por ejemplo, este es un sinónimo, o sea, un sustantivo, ¿cierto? Un sustantivo propio, que está funcionando porque nombra a esta persona. Por eso escribo Pilar, coma, ¿puede analizarlo? Siempre va a ir antes de un nombre. O también puede utilizarse antes de un pronombre, cuando este pronombre está funcionando como, también ahí como un nombre, como una persona, él, coma, y sigo. Y aquí dice, ¿puede analizarlo, coma, Pilar? Siempre cuando yo voy a llamar a otra persona funciona esta coma. Y también dice que también sirve para dar ejemplos, ¿ya? De aquí sale esto, mire.
aquí yo utilizo una coma, voy a poner una frase entre comas, porque ahí dice la 3, las palabras o frases que se usan como incisos, interrumpiendo una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho. Y aquí tenemos este ejemplo. Dice, cuando se concede el permiso, coma, solicitando con antelación semanal, coma, se podrá permutar los horarios. Esto solamente, esta frase se está utilizando como un ejemplo o como una aclaración de esta. Por eso se puso entre comas. Porque yo podría escribir, cuando se conceda el permiso, se podrá permutar los horarios. No necesito eso. Solamente lo utilizo como una aclaración. Ahí voy a mostrarle, a ver, el otro ejemplo que tenía, que lo vimos en clase hoy día con el segundo C. Voy a buscar de la coma. Y me está preguntando la Ámbar si me puede mandar las tareas atrasadas. Sí, mándemelas. No, copiar la imagen. Copiar imagen. A ver, aquí está. Y vamos a copiar la imagen. Ya, aquí hay una imagen de la importancia de la coma. Y dice, vamos a comer niños. ¿Ve? Por eso es la importancia de la coma. La coma no solo es un descanso, como dice el Agustín, como se le habían explicado. ¿Ve? Y también nos sirve para comprender. Aquí estamos utilizando la coma cuando estamos hablando de un vocativo. Estamos hablando a otro interlocutor. Y dice, vamos a comer, coma niños. O podría ir ese niño adelante y decir, niños, coma, vamos a comer. Y por eso dice, la coma salva vidas. Es la importancia de la coma. O voy a cazar niños y al poner la Claro, coma también voy a está. cazar niños, así. También está ese ejemplo. Sí. Ya, la Scarlett y la Amber me hacen las mismas preguntas por interno. Sí, pueden envíenme las tareas. Si pueden enviármelas atrasadas por Classroom, bien. Y si no la envían por correo y me las mandan, pero no todas juntas, por favor, porque van a quedar la Van a quedar. guía, sí, todas juntas en una y no voy a saber cuál corresponde a cuál. ¿Ya? Sí. Así que trate de ponerla en el correo, si es que es por correo, le pone su nombre, así, Scarlett Díaz, segundo medio C, guía 1. Ya, pero sigamos. También está la importancia del punto, ¿cierto? Ahora que nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos la idea principal y la secundaria, el punto seguido es primordial. Si ustedes se van dando cuenta, cuando yo identifico la idea principal, dice, está el punto seguido y yo digo, aquí está mi idea principal, y luego lo separan a otra idea secundaria. Luego tenemos el punto aparte, ¿cierto? Que separa los párrafos, y ahora nos dimos cuenta que separa ideas principales también. Un párrafo tiene una idea principal y el segundo párrafo también. Y el punto final, ¿cierto? Que cierra el texto y el tema. Luego tenemos la importancia de las mayúsculas. Las mayúsculas nos ayudan, ¿cierto? Porque se utilizan, miren, acá tenemos el ejemplo cuando estábamos leyendo lo del Arturo Prat. Y esto era para confundirse. Cuando dice, el marinero cayó de espaldas al mar y Aldea y Prat quedaron solos. Podríamos haber pensado que era una aldea de verdad, que cayó una aldea. Pero como está en mayúsculas, nos dimos cuenta que era una persona. Sí, que era un hombre. Un Claro. nombre. También lo mismo dice, cayó a la cubierta del Huáscar, y uno dice, ¿quién? Huáscar. Ya, y como está en mayúscula nos damos cuenta que es un sustantivo propio, que nos está haciendo referencia a algo, ¿cierto? Un sustantivo propio. Vamos de nuevo. Dice, entonces la mayúscula se usa cuando uno comienza un texto, después de un punto seguido, o de un punto aparte, cuando escribimos nombres propios, ¿cierto? Lo que vimos recién. También se ocupan cuando le damos nombres propios a los animales. Así que si se llama cachupín, el cachupín va con mayúscula, porque es un nombre. Pero si escribo perro, minúscula. También le damos mayúscula a los nombres geográficos, ¿cierto? A los países. También a los atributos divinos. Cuando escribimos santo, o redentor, o monseñor, pastor, van con mayúscula. Los sobrenombres también van con mayúscula.
¿ya? Porque también estamos haciendo referencia a este sustantivo propio. Los títulos de obras también van con mayúsculas, ¿ya? Entonces, en el caso de Santa María de las Flores Negras va con mayúsculas. Los títulos Claro, de dignidades o autoridades, por ejemplo, la secretaria o gerente o director, como son autoridades, con mayúsculas. Los números romanos también, los nombres de instituciones, ¿ya? Por ejemplo, SOPROE o Ministerio de Educación, con mayúsculas, Ministerio de Hacienda. Ministerio de Educación de Chile. Claro. Luego los nombres de las ciencias, por ejemplo, biología, psicología, filosofía, también con mayúscula. Y también después de de 2 puntos, también van con mayúscula. Ya, vamos ahora a la tarea. Ya, entonces la tarea dice que está en Classroom, dice clase 4, actividad número 4. Y ustedes tienen entonces que leer el siguiente texto. Aquí tengo la guía de trabajo que van a leer una biografía nuevamente que va a ser de Greta Thunberg. ¿Saben quién es Greta? Greta Thunberg, Ujú. sí, esa que lloró en medio de una conferencia por el cambio climático. Ella, la que habla sobre el cambio climático, que es muy jovencita y ella está, yo ya se la envié ayer. Ah, mira el Benjamín Chacón, pero ya la hizo y me la envió. Bien, ya entonces, excepto para Benjamín Chacón, que ya la hizo, lo que tienen que hacer es leer esta biografía y aplicar los pasos. Leer toda la información, identificar cómo se organiza, ¿cierto? Pueden ahí marcar introducción, desarrollo y cierre. Luego me dicen cuál es el tema de que se habla. Luego identifican las ideas principales, ¿cierto? Me las pueden escribir o las pueden resumir inmediatamente como lo hicimos. Y luego identificar el propósito comunicativo. Y finalmente, escribir ustedes, donde dice 6, reorganiza la información, ustedes tienen que escribir la síntesis, ¿cierto? Escribo la síntesis de qué trata el texto. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, Entonces tenemos que hacer la tarea así como el ¿Voy a de... poner la tarea de nuevo? ¿Acá? Ahí está la tarea. ¿Eso? Gracias, para sacarle foto. Ah, Ya, dale. entonces tenemos que hacer todo lo que nos dijo. Yes, en el texto. Ah, pero son como... de todas las preguntas que nos hizo como Arturo Prat, la tenemos que hacer ahora en este texto. Sí, lo mismo. Por Bueno. ejemplo, dice leer toda la información, ya eso no me va a escribir ahí, paso 1, ticket, no, después lo hizo. Paso 2, cómo se organiza la información, usted me tiene que decir si este tiene introducción, desarrollo y cierre, lo tiene, ya. Luego dice identifica el tema, y usted cómo lo identificaba, preguntándole de qué se habla, y en este caso, de Greta, pues. Listo. 4. Identifica o subraya, ¿cierto? La idea principal de cada párrafo. Voy a este párrafo y la idea principal. ¿Dónde está la idea principal de este, de este, de este y de este? Luego identifico el propósito comunicativo. ¿Qué quiere hacer este texto? Y finalmente usted me escribe una síntesis, que es lo mismo que hice yo en el Power acá. Aquí, la síntesis. Usted escribe su síntesis, siempre respetando, ¿cierto?, las normas de puntuación correcta para que yo entienda dónde está la idea, ¿cierto? La importancia del punto, de la coma y de la mayúscula. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo clarito? No. Más o menos, o sea, entendí lo importante, pero entre sí cortado por el internet. Y es como, Oh, rayos. Pero Cata después del video, sí, los demás sí quedó clarito. Sí, profe, se fue el sí. internet demasiado. ¿A Tuve que poner los ustedes datos yo. o a mí? A mí sí, no, a Ah, mí. A mí también se corta. ¿qué internet BTR. tiene? BTR. Rayos, yo tengo BTR igual. Pero no sé También por qué. tuve que Profe, yo me cambié de internet y ahora me va bien. Ah, ¿qué compañía nos recomienda? Pasa datos. Póngase Mundo Pacífico. ¿Mundo Pacífico? Sí, ¿Y qué es raro compañía el es esa? nombre, es una nueva. Ah, ¿y esa Y no es es la de muy... Pirque?
No sé, pero está muy buena. Ah, Me sirve bien. En vez de que el BTR me cargue como 30 segundos de YouTube, ahora me carga en 5 segundos. ya, miren, ahí tenemos un nuevo dato. Anótenlo como tarea. Ahí el Chacón también dice que tiene el mismo. Sí. También lo tiene la Araceli, la María Belén. Tu mundo, no sé, váyanse al mundo. Uno acá humilde y tiene BTR. Sí, yo también, como la gente ahí, pobre, un BTR. Humilde, no. Voy a investigar. No, tiene internet peruano BTR. Ya, Qué del tío. segundo medio B y el segundo medio A y B, todo claro. Ahí no sé si se me Sí, Sí, entiende. porque los del C me están respondiendo y ellos también. Pero de A y B, Tía. cri, ya. Ya el Parece que C voy somos a los tener únicos, varios profe. 7. En el C voy a tener varios 7. A O varios. huevo. Ya, chiquillo, entonces, que estén muy bien, cuídense. Y ya Chao. desde el lunes empezamos horario nuevo. Recuerden que desde mañana empieza a correr el horario virtual. Ya, tía. Sí, horario virtual desde mañana. Así Ya, que profe. estén muy bien, cuídense, saludos, no salgan. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. chao, cuídense. Chao. Almorzar.